Nuestro protagonista es un distinguido Opel Kadett GTE de 1984. Es el precursor del icónico Kadett GSI. Este vehículo pertenece al segmento de los semi-break, no superior a los 4 metros, que plantó cara a sus tradicionales rivales Volkswagen Golf GTI, Ford Escort XR3 y Peugeot 205 GTI. Algunas reseñas comentan que algunos rivales importados podían superarlo. El Kadett GTE tenía un diseño afilado y un enfoque en la deportividad a un precio asequible. Es recordado como un compacto deportivo que marcó a una generación. Tenemos el Opel Kadett GTE. ¿Qué motor lleva? Este lleva un motor de 2000. El 2000, has modificado el motor. Sí, lo hemos cambiado, sí. ¿En qué coche estaba este motor 2000? Esto estaba en un Opel Ascona. En una Ascona, es el motor de la Ascona, ¿eh? Tenemos aquí la grafía de OHC, correa de distribución, y vemos aquí los colectores que están protegidos, ¿no? Sí, sí, están protegidos, porque como tienen los radios muy cerca se calientan un poco esos coches. Tenemos el sistema de admisión. El filtro también no está Es un filtro de admisión KN, ¿eh? Sí, General Motors. Y aquí pone que el aceite que usas es el 5W40, ¿eh? Eso mismo. La botella de expansión, y aquí tenemos el servofreno con el líquido de frenos. Este depósito de aquí, Esto es de limpiaparabrisas. el limpiaparabrisas, Es agua de limpiaparabrisas. y lleva un sensor, ¿eh? Sí. No, este es el motor para ponerlo en marcha. Ah, vale, es el motor, Sí, el motor de ponerlo en marcha. Correcto. Aquí va el motor de la calefacción. Aquí dentro. Aquí dentro, sí. Y luego, ¿qué más tenemos de mecánica? Aquí las bujías, los cables, Sí, el delco. Delco, sí. Y después a ponerle el motor de 2000, Sí, le puse la culata de 1800 porque así tiene más compresión y ha subido de caballos. correcto. Ahora, ¿cuántos caballos? Esto tiene ahora unos 130 más. Unos 130 caballos. Esto estaba en 115, 120. Sí. La barra de torretas no era de serie, ¿no? No, esto es de construcción propia. Sí. La placa de fabricación, Adam Opel. ¿Este coche se fabricó en Alemania o Bélgica? En Alemania. Sí. Este es un Kadett alemán. Sí, es Alemania. No se ven muchas unidades, ¿eh? Yo aquí en Cataluña he visto esta y otra en color negro. No se suelen ver. Ya en su época escaseaban. Sí, porque enseguida hicieron los GSI. Sí, los GSI, el Kadett GSI ya salió sobre el 85, el 86, ya salieron los Kadett GSI, que ya eran mucho más modernos. Este es inyección, porque claro, se lleva el motor de la Ascona. Sí. Es el motor de la Ascona GT, ¿no? Sí. Equipaba de fábrica un motor de gasolina de 1796 centímetros cúbicos con inyección electrónica Bosch LG-Tronic y producía 115 caballos de potencia a 5.800 revoluciones por minuto. El material de la culata era de aleación ligera y su cigüeñal estaba sobre 5 apoyos. El mando del árbol de levas estaba accionado por correa dentada. Su motor de serie era el 1.8, que montaba el Ascona 1.8 y ofrecía un buen rendimiento, una buena economía y un perfecto funcionamiento. En alta, al llegar al límite de 6.000 revoluciones por minuto, sigue tirando con tal fuerza que entran ganas de pisarlo hasta el fondo. Os quería hablar del Kadett GT, el Kadett alemán que llegó a España en 3 y en 5 puertas, porque también hubieron escasísimamente, pero habían del Kadett cuadrado GTE en 5 puertas. Estaba en colores negro, rojo, había en color plata, era precioso. Llevaba, como veis en la rejilla aquí, inscripción de GTE en la rejilla, detrás de estos faros de largo alcance. Llevaba aletines, spoiler delantero y spoiler trasero. Esto os lo explico porque vi una versión que era el Kadett 1600 en vez del GT, que era un 1800 con inyección electrónica. Había el 1600 SR, que era
con unas llantas de 4 palos distintas, llevaba aletines también, spoiler delantero, pero no llevaba el spoiler trasero, también era 3 puertas y era el que iba antes del GT. El GT lleva estos espejos retrovisores tan raros, tan deportivos, cosa que el 1600SR ya llevaba, creo recordar, los espejos normales. Vamos a buscar en qué página está para verlo en detalle. Página 6, solo los espejos del GT que eran de serie. Y a ver si vemos lateralmente, ¿veis? Estas llantas de aluminio que venían de serie en el GT. Estas son las de serie. Sí, las de serie eran muy parecidas a los tapacubos de las Kona GT, en Correcto. plástico, pero en llanta. Era en llanta de 4 tornillos, llanta de aluminio. Mirad lo que os digo, spoiler delantero, mirad atrás, en pico, spoiler trasero, cosa que el 1600 SR tenía el spoiler delantero, los aletines, pero no llevaba el spoiler trasero. Eso era específico del GT. Mirad, anagrama vinilo GT detrás, en los aletas ahí delante, anagrama trasero en parte negra, como ocurriría después en el Kadett GSI moderno, el que nos conocemos, parte negra satinada, y GTE aquí en blanco, y debajo pequeñito pone Kadett 1.8 Electronic Fuel Injection, creo que pone esto, algo así. Mirad interiormente, el GT lleva unos asientos exclusivos, rollo Recaro, con un volante exclusivo que en la tapa pone GTE, y lleva un cuadro muy completo porque lleva presión de aceite, voltímetro, lleva 4 relojes pequeñitos. No sé si habrá alguna foto aquí de cerca que se vea, porque mira, yo hablo de memoria siempre. Mirad, ¿veis? Tenéis voltímetro, presión de aceite, temperatura de agua, gasolina, velocímetro 220 y contavueltas hasta las 6500, ¿eh? A partir de 6500 a 7000 está el rojo. Es el típico motor de siempre, el que puede romper correa de distribución y no pasa nada, porque es un 1815, como los primeros GSI 1008 que luego fueron 2130. Este es el 1008 y teóricamente tendrá 115 caballos. Vamos a mirarlo si lo pone aquí. ¿Cuántos caballos tiene? 115 caballos a 5800 revoluciones. 115. O sea, es el mismo motor que luego llevaría nuestro Kadett GSI español en su versión 1008, el 115. Esto era una pasada como andaba. Luego ya sé que salió el GSI el 2000 de 130 caballos. Pero claro, aquí tú puedes meterle el 2000 de 130, igual que está en el GSI, y tienes un GTE pepinazo que te cagas. Evidentemente esto no tiene ningún tipo de ayudas, no tiene ni dirección, ni aire, ni tenía nada, ni de bonos, ni cierre, era totalmente arcaico, pero era una pasada. Mira, aquí tenéis la llanta de cerca, ¿veis? Esta es la de serie. Es muy parecido a los tapacubos de las Kona GT, un 1008 Sí. GT, 1008E, y esto el asiento, ¿veis? Con inscripción Recaro. No, Recaro no, lleva GTE. GT, vale, pero son una especie de Recaro. Sí, no, son Recaro con logo GT. Con logo GT. Claro, el 1600 SR no llevaba ni estas llantas, llevaba unas de 4 palos, así, muy chulas también, de aluminio, y os digo, no tenía el spoiler trasero, pero asiento no sé qué llevaría, pero el volante no sería que pondría GT. Lástima que tengamos aquí la revista, ves, sin el elevador eléctrico, no tengamos la revista de la prueba del 1600 SR. Los grupos ópticos y los elementos de visibilidad son excelentes, pero hay que insistir que los faros auxiliares de largo alcance que colocaban en los 80 en deportivos alemanes tenían el hándicap de que se desreglaban continuamente. El coche se siente ágil y rápido con una buena capacidad de aceleración. Alcanza una velocidad máxima en quinta a un régimen de 5.996 revoluciones por minuto de 189 km por hora. Recorre los 1000 metros con salida parada en 31 segundos. El indicador de nivel de combustible, temperatura de agua, voltímetro de batería y presión de aceite. Sí. Hay un manómetro de presión de Lo que aceite. pasa es que este no funciona y por eso está el de abajo. Por eso le has puesto uno de abajo, ¿no? Sí, porque se te llega a cambiar y no se encuentra. No hay piezas, ¿eh? No, Pasa lo mismo con los Opel Manta. En la consola central tenemos el reloj, un reloj analógico. Este es el comando para la calefacción, ¿eh? Sí. ¿Hay aire acondicionado en No, esta unidad? no, es calefacción solo y aire de la calle. Botón de los warnings, la radio, cenicero, mechero, y a la derecha tenemos la guantera. Sí, Aire caliente, aire frío sí, y la luneta térmica. eso mismo. Y el botón rojo sería para los warnings. Eso. Las puertas pues están tapizadas completamente, no se ve la chapa vista, como podéis comprobar. Y dispone pues de apoyabrazos y las ventanillas pues son manuales.
Palanca de cambios original, 5 marchas más retroceso. Y la marcha atrás va con gatillo, ¿no? Se levanta. Para arriba y a la izquierda y para adelante. Correcto. Lleva los asientos Recaro, ¿eh? Son recaros también. Recaro, no lleva la grafía aquí Recaro, pero de serie llevaba GT. La forma del asiento es igual que la del Opel Manta GT. Sí, Lo que pasa es que el Opel Manta GT llevaba los asientos de cuadros. puede ser. Y vemos el salpicadero con el volante original, GTE. Esto es todo original. Solo le pusimos los relojes estos de abajo. Los relojes estos no son de serie. No, estos los pusimos nosotros. En la parte central hay esta parte para poner objetos. Observamos aquí el cambio de marchas, freno de mano. Era un coche muy deportivo. Sobre todo estos asientos le dan mucha deportividad. El techo es el típico de Opel de la época, original. Sí, es lo mismo. Y en la parte trasera pues hay agarradores. Sí. No lleva los mismos agarradores que el Manta, porque el Manta los llevaba diferentes. Las plazas traseras disponen de cenicero. Y observamos que el pilar C es muy ancho. Sí. La bandeja trasera enmoquetada. Y la banqueta de asiento del asiento trasero también se parece mucho a la del Manta. Puede ser. Y el cenicero también es muy parecido al del Opel Manta, el cenicero trasero. Bueno, claro, eran coches de General Motors. El parasol del conductor no llevaba espejo. Y el del copiloto sí. El Kadett GTE cubre los requisitos de todo conductor con aspiraciones deportivas. Buena estabilidad, frenos potentes y progresivos, suavidad y precisión en todos los mandos, una discreta y agradable sonoridad del escape y unos asientos que sujetan correctamente el cuerpo. Los pedales quedan muy lejos o bien el volante demasiado cerca y alto para las tallas medias, mientras que sobra distancia al techo. Estoy al volante del Opel Kadett GTE. La posición de conducción es muy cómoda, muy deportiva. Estoy comodísimo en estos asientos Recaro. La palanca de cambios me queda muy a la mano del conductor. Era un coche para gente alta, para gente alemana. El volante es muy deportivo de 3 radios, con la grafía de GTE, y veo perfectamente el cuadro de instrumentos. Se ven todos los relojes y las entradas del aire, pues para la calefacción me vienen muy a la cara. Formas rectilíneas, materiales de calidad, el salpicadero no está agrietado y la posición de los pedales pues es muy parecida a lo del Opel Manta. El cambio de marchas cambia perfectamente. Y es un coche que me gusta mucho porque me gusta mucho el tipo de deportivo de General Motors. Me recuerda mucho al Opel Manta. Sobre todo los asientos Recaro, el cambio de marchas, el volante y la instrumentación es muy parecida. El Manta tiene económetro para medir el consumo de combustible y el Kadett GTE pues no dispone de económetro. Detrás de la tapa, ubicada a la derecha de la columna de dirección, se halla la caja de fusibles del vehículo. Los pedales se hallan colocados de forma que se puede acelerar y frenar con rapidez para realizar conducciones deportivas. Por debajo del salpicadero se hacen visibles la columna de dirección, los cables eléctricos, la colocación de los pedales y los comandos de la calefacción. Los materiales del interior eran predominantemente plásticos duros, comunes en los coches compactos de la época, pero con un ensamblaje robusto. El habitáculo priorizaba la funcionalidad y la experiencia de conducción con toques deportivos, que lo diferenciaron del resto de la gama con los asientos y un volante de cuero. El portón trasero es de grandes dimensiones y pesado, y va sujeto por 2 amortiguadores hidráulicos a cada lado. La bandeja enmoquetada es ancha y todo el interior del maletero está forrado en moqueta. Su capacidad ronda los 300 litros aproximadamente, siendo un tamaño decente para la época.
La rueda de recambio se halla levantando la moqueta inferior. Una tapa negra de grandes dimensiones remachada al portón oculta el motor del limpia trasero. El depósito de combustible tiene una capacidad de 42 litros. Sus consumos homologados en ciudad son de 11,98 litros. En carretera a 90 km por hora, 6,13 litros. Y en autopista a 120 km por hora, 7,93 litros a los 100 kilómetros. El logo de GTE 1.8 Fuel Injection a la izquierda y otro símbolo de Opel en el centro del portón sobre un fondo negro realzan su deportividad. Su propietario nos comenta que la salida del escape ovalada es la del Kadett GSI, ante la dificultad de encontrar el escape fidedigno del GTE. Esta pieza de aquí, ¿esto era un spoiler? Sí, esto es un spoiler, sí. ¿Pero iba de serie o no? Sí, esto ya lo llevaba, sí. Iba atornillado a la chapa, ¿eh? Le queda muy bonito. Y yo como os laterales también hay este pequeño spoiler, ¿no? Que también ya viene. Correcto. Y los aletines, también pintados en el color de la carrocería. Estas llantas son OZ, no son las suyas. Frenos de tambor en la parte trasera y discos delante. La antena es la original, no es la original. Y los retrovisores son los mismos que los del Opel Manta, eso sí que son los mismos. Y las manetas de puerta también son las mismas que el Opel Manta, las vemos iguales. El Opel Manta tenía una línea mucho más larga y este es más corto. Sí, claro. Tenía como un tercer volumen el Manta y este no. Esta unidad lleva montado un alerón trasero en la parte superior del portón en color negro, que contribuye a realzar su imagen deportiva. Y claro, va atornillado la chapa, pero le queda muy bien. Y luego tiene este detalle también del portón hasta aquí que va en negro, Esto es todo el original. Y el Golf GTI también llevaba esta parte de aquí en negro satinado. Esta ventilación de aquí era para que las puertas no hicieran el vacío, Ahora vamos a ver cómo cierra la puerta. Cierra muy bien estas puertas. Y originalmente llevaba el adhesivo de GTE, el vinilo. Sí. Era como los Manta, ¿no? Que ponía el modelo aquí en la aleta. Suspensión delantera de ruedas independientes tipo McPherson. El tipo de resorte son muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y el estabilizador es una barra de torsión antibalanceo. Suspensión trasera de ruedas tiradas semi-independientes con brazos longitudinales unidos por falso eje torsional. El tipo de resortes son muelles bicónicos mini block, amortiguadores hidráulicos telescópicos y el estabilizador es doble, una barra de torsión antibalanceo y el propio falso eje. Respecto a los frenos, hay una mejora notable respecto a las anteriores y menos potentes versiones del Kadett. Los discos delanteros son autoventilados. Las llantas de serie no ofrecen una buena ventilación como los Kadett SR, aunque mejoran su aerodinámica. Este Kadett ya pasamos, este Kadett se hacía en Alemania, se vendió aquí, pero era un Kadett alemán. Y de aquí ya pasamos, como dice la revista, ya pasamos al Kadett español. Como veis aquí en la revista, estamos hablando un año después. Esta revista del GT es de julio del 84 y en agosto del 85 ya nos presenta la revista Autopista el Kadett español, que era el Kadett ya fabricado en España, que es el que todos conocemos, que acabó evolucionando en el que tal conocido GSI. Aquí tenemos la prueba, siguiente revista, que es de septiembre del 84, que nos está avanzando
el próximo Kadett que vendrá español, que la versión GSI supera los 200 km/h, aquí lo tenemos, el GSI, y aquí tenemos uno normal de 5 puertas. Y nos está diciendo de que primero, no sé si aquí lo pondrá, buscamos el Kadett, primero vendrá con 115 caballos en 1008 y luego se vendrá con el... Mira, aquí lo tenemos. Mira, este es el anuncio, ¿no? Aquí es el anuncio, cuando aún no está vendido aquí, mira, aquí aún pone GTE, aunque no es el moderno, no se llama G6, GTE, Qué como el curioso. anterior, porque es versión segura inglesa. Mira, los limpias van para el revés, ¿ves que van de aquí para aquí? Sí, sí. Esta es una versión volante a la derecha, una versión Vauxhall seguro, aunque ponga Opel, ¿ves? Matrículas alemanas, son cosas que aquí nunca han llegado, porque aquí nos ha llegado como GSI. Fíjate, aquí no lleva la llanta de aluminio, que lleva aún los tapacubos. GTE aquí también, Sí, la letra. en vez de GSI, y mira los tapacubos de plástico, no lleva la llanta de aluminio de la versión Sí, española. es diferente. ¿Vale? Pero si miramos motorizaciones, seguro que estarán. Mira, aquí ya tenemos el Kadett GSI que conocemos, que aquí también estuvo en 5 puertas, había muy pocos, igual que el GTI antiguo, estaban casi todos eran 3 puertas. Había aquí el típico tapacubo de 4 palos de los primeros Kadett normal. Mira, aquí tienes el Kadett GSI con el codo digital, el check de todo y el volante de 3 brazos. Aquí cuando lo arrancas pone 125 y el español 127. No. Ah, bueno, eso ya no lo sé. Y luego 288, ¿eh? Bueno, es el que hemos visto hoy, Sí, que ponía correcto. 127. Sí. Entonces las motorizaciones, no sé si aquí pondrá algo. No, aquí solo es la presentación de los presentación. primeros Kadett. Vale, entonces quizá este pone que 200 km/h, que puede llegar, pero no te habla de los sencillos, motor de Corsa 1002, 1003. Pues sabéis que de Kadett había 1003, había 1003, había 1006. Luego más adelante hubo unos 1004 en el restyling último, y los 1006, los 1008 GSI y los 2000 GSI y los 2016 válvulas de 150 caballos. Según la prensa de la época, lo mejor era su motor excepcional, estabilidad toda prueba, equipo de neumáticos y prestaciones destacables. Lo peor era su dirección lenta, su peso elevado, acceso a los asientos traseros y suspensión muy seca. Por comportamiento, prestaciones e incluso autonomía y consumo, el coche es absolutamente válido y muy divertido de conducir. Por confort, no es aconsejable como coche único, sobre todo si se viaja frecuentemente con más de un acompañante.